A veces, de repente, y sin haber dado ninguna señal de aviso, se produce el ataque. Es un súbito y violento ataque de frío, un frío polar, ártico, como si alguien nos cogiese desnudos, abrasados por el infierno del Sahel y del Sáhara, y nos lanzase directamente al altiplano helado de Groenlandia y las Spitzberg, entre nieves, vientos y tormentas polares. ¡Qué conmoción! ¡Qué choque! En un segundo empezamos a sentir frío, un frío terrible, espantoso, espectral. Un frío como este enferma a diario a millones de africanos. La escena se repite cada mañana. Centenares de madres con sus hijos esperan su turno en la puerta de cualquier hospital o centro de salud del África rural. El motivo de al menos la mitad de estas consultas es la malaria o paludismo, una enfermedad devastadora que se cobra anualmente hasta 3 millones de muertes en el mundo, la mayoría de ellas en el África subsahariana. La paradoja es que a pesar de ser un enorme drama humano y sanitario, la malaria es una enfermedad prevenible y curable. Como cada mañana, voluntarios de la Cruz Roja tanzana se preparan para visitar los diversos hospitales repartidos en los campos. Su labor en la prevención de la malaria ha sido y continúa siendo clave para la supervivencia de los refugiados, 140.000 congoleños y burundeses que desde hace más de una década viven aquí bajo supervisión de Naciones Unidas. Cruz Roja Española gestiona los servicios de salud, agua y saneamiento en los campos y también en algunas poblaciones adyacentes. The prevention of malaria is very based on 3 things. The first one is the education to the host community, the camps, the pregnant mothers, and to patients who attend the OPD. The second one is the provision of treated needs, ITNs, to under 5 and pregnant mothers. And the third one is the provision of prophylaxis, which is they call the IPT for pregnant mothers. Kwa jamii naweza nikatoa health education kuhusu usafi wa mazingira na vitu vingine. Sana sana kuhusu watu ili waweze kujikinga na magonjwa. Hanyuma rero uhejeje ivyo byose umaze kubigira hanyuma ivyo badushaka tubikurikiza. Icambere umuntu afise malaria cyangwa umuntu agwaye malaria arashuha, sivyo? Para evitar la proliferación en aguas residuales del mosquito Anopheles, el transmisor de la malaria, los campos han sido abastecidos de sistemas de agua y saneamiento. A estas medidas hay que sumar el control de las larvas del insecto en aguas estancadas que lleva a cabo el gobierno del país. En los dispensarios y pabellones hospitalarios habilitados en los campos, se suministra a los enfermos de malaria un tratamiento eficaz a partir de medicamentos combinados. También se realizan pruebas regulares para su diagnóstico precoz entre la población refugiada, en especial a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, los más vulnerables a la transmisión de la enfermedad y a sus secuelas más graves. Sin embargo, para miles de personas en muchos otros rincones de África, conseguir un diagnóstico rápido y adecuado de esta enfermedad y acceder a un tratamiento en la red sanitaria significa, en la mayoría de los casos, una delgada frontera que separa la vida de la muerte. En los campos de refugiados de Tanzania, los esfuerzos por prevenir y curar la enfermedad empiezan a dar sus frutos.
Nos hemos dado cuenta de que desde que estamos trabajando en los campos el índice de la malaria es muchísimo más bajo dentro de los campos que en las comunidades tanzanas adyacentes a los campos, llegando a ser casi un 30% menor dentro de los campos que fuera de los campos. Gracias a este esfuerzo global, la mortalidad infantil en estos campos también se ha reducido hasta registrarse 2 niños enfermos de cada 20.000, una cifra para el optimismo. Sin embargo, el uso de herramientas eficaces para combatir esta pandemia todavía no es tan masivo como sería deseable. Lo sabe bien el médico e investigador español Pedro Alonso, quien desde hace años ensaya en Mozambique una vacuna definitiva contra la malaria, sin por ello dejar de lado otras formas de hacerle frente. Y nuestro gran reto hoy, como comunidad internacional, como comunidad de malariólogos, de salud pública, es asegurar que utilizamos de forma extensa las herramientas eficaces con las que ya contamos. El asegurarnos que cada niño africano, que cada mujer embarazada africana duerme bajo una mosquitera impregnada de insecticida, y si esta mosquitera es de larga duración, mucho mejor. Que cada niño y cada mujer africana tiene acceso a un diagnóstico rápido y a un tratamiento eficaz. Con esas herramientas podríamos disminuir de forma muy importante los episodios clínicos y la mortalidad por malaria. Esto es clave. Ya tenemos herramientas extraordinariamente eficaces que podrían disminuir de una forma dramática la enfermedad y muerte debido a la malaria. Los más infortunados son aquellos que al sufrir un ataque de malaria no tienen con qué taparse. Se les ve a menudo junto a los caminos, en la selva o en las casuchas de barro. Se les ve tumbados en el suelo y semi-inconscientes, aturdidos y empapados en sudor, y cómo sus cuerpos son sacudidos por rítmicas oleadas de convulsiones. Pero incluso protegidos por una docena de mantas, cazadoras y abrigos, los dientes nos castañetean y gemimos de dolor porque notamos que este frío no viene desde el exterior, sino que lo tenemos metido dentro. Al margen de lograr una vacuna definitiva, la prevención es el caballo de batalla de muchas personas y organizaciones que, como Cruz Roja Española, luchan contra la frialdad de la malaria desde frentes distintos. Las pequeñas islas de Príncipe y Santo Tomé en el Golfo de Guinea son ejemplo de cómo los programas de prevención y lucha contra la malaria han conseguido ganar un primer asalto rompiendo el ciclo de la enfermedad. En Príncipe, el primer semestre de 2008 se cerró con tan solo 3 casos de paludismo. Las cifras también son esperanzadoras en el islote vecino de Santo Tomé. Los 37.000 casos registrados en 2003 se han reducido a tan solo 2.000 4 años después. Intervenciones como el control de casos entre la población o la fumigación casa por casa, y actividades más vistosas como la sensibilización mediante el teatro en escuelas y aldeas son responsables de este éxito. Y es que la educación sobre el buen uso de la mosquitera impregnada con insecticida centra aún buena parte de los esfuerzos por vencer esta guerra contra el parásito. Vamos. Hola, muy buena tarde. ¿Cómo dona la licencia? Tú entras en la casa, hablas con la persona. Si tú dejas el mosquitero metido en la bolsa y no lo colocas, que también se ha hecho, ese método de distribución también se ha utilizado algunas veces, pues no es efectivo porque después te das cuenta que un alto porcentaje de la población no llega a colocar nunca el mosquitero. Algunos porque lo dejan directamente en la bolsa y otras personas lo venden. Tenemos una intervención que es no solo segura, sino que sabemos que tiene un impacto enorme sobre la posibilidad de supervivencia de los niños africanos, a un coste que ahora mismo no sé dónde estará, $5, $6 la mosquitera, con una duración de posiblemente 5 años, por lo tanto $1 por año, y sin embargo no estamos aplicándolo, o no estamos aplicándolo a la velocidad que deberíamos de hacerlo. Esto no es aceptable y tiene que haber un compromiso
para asegurarnos de que cada niño africano y cada mujer embarazada africana, que es el otro gran grupo de riesgo, tiene y duerme bajo una mosquitera impregnada de insecticida. Para que la mosquitera llegue a ser parte indispensable en el precario mobiliario de los hogares africanos, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han distribuido cerca de 4 millones de redes tratadas con insecticida entre 2007 y 2008. That is so. As long as you protect yourself against this threat, you'll be safe. You'll be safe. You know you are not alone, and you'll find a way to help yourself. Prevention is always up to you. Junto con el SIDA y la tuberculosis, la malaria es uno de los 3 retos más importantes de salud pública que socavan el desarrollo de los países más pobres del mundo. Sus efectos se dejan sentir no solo en África, sino también en Asia y en algunas zonas de Latinoamérica. Además de miles de vidas humanas, esta enfermedad le cuesta a África unos 12.000 millones de dólares anuales en pérdidas del Producto Interior Bruto. Como consecuencia de ello, este continente ha ralentizado su crecimiento económico un 1,3% anual. Para un país como Tanzania, hacer frente al coste humano y social que comportan sus casi 18 millones de casos anuales significa perpetuar el ciclo vicioso de la pobreza. An average of 1.5 million US dollars is being released every year for malaria control, and this is about 30% of the total budget of health. And this is not enough, of course. We need a lot more because currently we have also contributions from partners, but we really need to invest more. La malaria es la madre de las enfermedades globales. Es el paradigma de las enfermedades relacionadas con la pobreza. O controlamos la malaria o no seremos capaces de contribuir al desarrollo económico y social de amplias zonas del mundo, y muy especialmente del África subsahariana. Y por lo tanto, la lucha contra la malaria no es solo una obligación médica y humanitaria, es una condición imprescindible para que haya desarrollo económico y social en amplias zonas del mundo y muy especialmente en el África. Situar a la malaria en el centro de la actividad médica, científica y de la agenda política y sobre desarrollo internacional es indispensable para establecer las bases de un mundo más justo y sostenible. Para lograrlo, Cruz Roja Española lidera en España un proyecto de ámbito europeo. Entendemos que hay que aunar esfuerzos entre todos los países desarrollados para combatir los efectos de esta terrible enfermedad, que además del número de muertos está causando entre 300 y 500 millones de personas afectadas cada año. Por eso estamos inmersos en un proyecto que es el proyecto de la lucha contra la malaria en la Alianza Europea, formada por 5 países, entre ellos España, y el objetivo de este gran proyecto es conseguir que se destinen más recursos para combatir los efectos de esta enfermedad. Tras un fuerte ataque de malaria, la persona se convierte en una piltrafa humana. Yace postrado en medio de un charco de sudor. La fiebre no lo abandona y no puede mover manos ni piernas. Todo le duele. La cabeza le da vueltas y tiene mareos. Está exhausto, débil, inerte. Llevado por alguien en brazos da la impresión de no tener ni huesos ni músculos. Y pasan muchos días antes de que vuelva a ponerse en pie. La malaria no es una enfermedad incurable. Para combatirla se necesitan, eso sí, recursos económicos y algo aún más importante, voluntad política y continua para garantizar una ayuda eficaz y de calidad. Solo así se podrá acorralar esta epidemia y ofrecer un futuro distinto. To reduce malaria, we need to consolidate all our efforts. The government, including the National Malaria Control Program, but together with our international partners, should make sure that we invest enough resources to make sure that
malaria is no longer a public health problem. We have been fighting it for quite a long time. Now it is the real time for investment, more efforts, more funds, and more resources to make sure that malaria is being eliminated. En África los gobiernos tienen que hacer más y mejor. El asegurarse que los programas nacionales de control de la malaria están adecuadamente no ya financiados, que en gran medida se puede encargar la comunidad internacional, sino tener los expertos y el personal suficiente y con la formación suficiente para asegurar una implementación. Los países llamados económicamente más desarrollados tenemos una obligación de asegurarnos que apoyamos, no sustituimos, que apoyamos a las sociedades, a los gobiernos de los países endémicos. Y esto requiere recursos para la implementación y requiere recursos para la investigación. That malaria is preventable, malaria you see is curable, so everybody has a role to play. Eradicating malaria needs political will, a commitment from the political leaders, who are the policy makers, and they are the ones who make way forward. Another thing you see is the economic power. You see, the more you see people are better off economically, the more you see they'll be able to fight malaria. That means they are going to improve their standard of living, their environment, their housing, sanitation and all that. The last one you see is to empower the community in terms of knowledge, to know how they can fight malaria themselves at the local level, in their own communities, in their own households. That is how we can eradicate malaria. Children safe, malaria prevention, 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 it's always up to you. Prevention, prevention, it's always up to you. The future is in our hands. Prevention, prevention.